Durante siglos, el sudario de Turín fue visto como una reliquia del pasado, pero hoy la ciencia moderna lo ha convertido en una advertencia para el presente. Cuando los científicos analizaron sus fibras, encontraron algo imposible de ignorar: ADN humano con patrones que no encajan en ningún registro conocido. El laboratorio quedó en silencio, pero no solo por la ciencia, porque este hallazgo conecta directamente con antiguas profecías bíblicas que hablaban de una señal final, de una evidencia que aparecería cuando el mundo comenzara a cuestionarlo todo. Un testimonio silencioso que no hablaría con palabras, sino con pruebas. Y si este descubrimiento no fuera solo un avance científico, sino una señal anunciada hace siglos, hoy vamos a revelar qué encontraron realmente, qué profecías podrían estar relacionadas y por qué este momento está ocurriendo ahora y no antes. Para incontables millones de personas alrededor del globo, personas de distintas culturas, idiomas y tradiciones, este tejido representa algo mucho más profundo que un simple objeto histórico. Lo consideran la tela mortuoria que cubrió el cuerpo sin vida de Jesucristo después de su crucifixión, la única evidencia tangible que permanece del acontecimiento más trascendental jamás registrado en la historia de la humanidad. Un testimonio mudo que ha sobrevivido 2 milenios. Como si fuera un quinto evangelio, pero escrito no con palabras sobre pergamino, sino con sangre sobre lino. Un documento biológico que espera ser leído por aquellos con el conocimiento suficiente para interpretarlo. Pero existe otro lado de esta historia. Un lado que rechaza lo sobrenatural y busca explicaciones terrenales. Para los escépticos, para aquellos que se niegan a aceptar cualquier narrativa religiosa sin pruebas contundentes, este lienzo cuenta una historia completamente diferente. Lo ven como el fraude más ingenioso, más sofisticado y convincente jamás fabricado durante los tiempos medievales. Una obra maestra del engaño. Algunos estudiosos incluso han sugerido que podría haber sido obra del mismísimo Leonardo da Vinci, el genio renacentista conocido por su dominio tanto del arte como de la ciencia. Otros investigadores argumentan que fue la creación de algún maestro anónimo cuyo nombre se perdió en la historia, alguien que poseía habilidades técnicas extraordinarias y que diseñó deliberadamente esta pieza con un único propósito: engañar a los peregrinos hambrientos de milagros, aquellos que viajaban grandes distancias buscando desesperadamente alguna señal divina. Durante más de 600 años completos, esta batalla intelectual ha persistido sin tregua. De un lado del ring, la fe inquebrantable; del otro, la razón implacable. Y, en todo este tiempo, ninguno de los dos bandos ha mostrado la más mínima intención de retirarse o admitir derrota. Sin embargo, algo fundamental cambió cuando cruzamos el umbral hacia el siglo XXI. La era de las especulaciones puramente filosóficas, de los debates basados únicamente en argumentos teológicos y suposiciones abstractas, llegó a su fin de manera abrupta. Ahora era el momento de que la ciencia entrara al escenario. Y cuando la ciencia hace su entrada, lo hace sin emociones, sin prejuicios, sin misericordia. Fría como el hielo, precisa como un bisturí, inflexible como el acero. La genética avanzada, con sus secuenciadores de última generación. La física de partículas de alta energía con sus aceleradores capaces de revelar los secretos del universo. La espectroscopía que descompone la luz para leer la firma química de cualquier sustancia. La ciencia forense que trata cada escena como un rompecabezas por resolver. La tecnología moderna hizo posible lo que generaciones anteriores ni siquiera podían imaginar en sus sueños más salvajes. Los investigadores dejaron de contemplar el lienzo como un objeto sagrado intocable, como algo demasiado santo para ser cuestionado o analizado. En lugar de eso, decidieron tratarlo exactamente como lo que era: evidencia material. Lo abordaron como detectives abordarían la escena de un crimen sin resolver, como una prueba crucial en un caso que había permanecido abierto durante 2000 años, como si fuera un disco duro biológico, un dispositivo de almacenamiento natural que había estado registrando y guardando información silenciosamente durante 20 siglos.
Extrajeron con meticuloso cuidado el ADN que había quedado atrapado, preservado entre las fibras del tejido. Escanearon cada hilo individual, cada centímetro cuadrado de tela, utilizando tecnología de rayos X de última generación. Sometieron las manchas de sangre a un análisis tan exhaustivo que las descompusieron hasta sus componentes más básicos. Moléculas individuales, átomos aislados, firmas elementales que funcionan como huellas dactilares químicas. Los científicos entraron a este proyecto con expectativas claras y razonables. Esperaban descubrir respuestas sencillas y directas. Quizás rastros genéticos de una sola persona, lo cual confirmaría que se trataba de una reliquia auténtica. O tal vez encontrarían residuos de pigmentos sintéticos, fragmentos de pintura medieval, que revelarían la mano de un artista falsificador. Respuestas simples a preguntas antiguas. Lo que realmente encontraron estuvo a años luz de ser simple. Los análisis genéticos realizados en los laboratorios de alta seguridad de la Universidad de Padua, junto con los estudios físicos llevados a cabo en instalaciones selladas con control de contaminación, produjeron resultados que dejaron conmocionados incluso a los investigadores más veteranos, aquellos que habían visto de todo en sus largas carreras científicas. Hombres y mujeres que habían dedicado décadas enteras al estudio de material antiguo, que creían haberlo visto todo, se encontraron mirando datos que simplemente no deberían existir. Los datos obtenidos no solo cuestionaron ligeramente las teorías existentes, no simplemente agregaron una nueva capa de complejidad al debate, no. Los resultados destrozaron por completo, pulverizaron, aniquilaron cada explicación que se había propuesto hasta ese momento. Tanto las explicaciones escépticas más elaboradas como las interpretaciones religiosas tradicionales más arraigadas se derrumbaron instantáneamente bajo el peso abrumador de la evidencia científica. Era como si alguien hubiera pateado las bases de dos castillos opuestos simultáneamente, viendo cómo ambas estructuras caían al mismo tiempo. El lienzo dejó de ser simplemente una pieza de tela antigua. Se transformó en algo mucho más significativo. Se convirtió en un mapa detallado. Un mapa que traza con precisión milimétrica. Un viaje que comenzó hace exactamente 2000 años. Un registro de sufrimiento humano tan preciso, tan detallado en sus especificidades médicas y biológicas, que resulta absolutamente imposible de reproducir mediante ningún método conocido. Y la evidencia irrefutable de una explosión de energía tan intensa, tan concentrada, tan fuera de los parámetros normales, que la física moderna, con todo su arsenal de conocimientos y herramientas, todavía no puede explicar su origen ni su naturaleza. Este momento marca el verdadero comienzo de la investigación forense más extensa, más detallada, más multidisciplinaria jamás emprendida en la historia de la arqueología moderna. Seguiremos pistas que permanecen completamente invisibles al ojo humano, sin ayuda tecnológica. Examinaremos granos de polen microscópicos que miden apenas micras de diámetro. Analizaremos residuos moleculares que han permanecido inalterados durante milenios. Estudiaremos huellas biológicas dejadas por personas que murieron hace generaciones. Y paso a paso, método por método, descubriremos verdades que han permanecido ocultas. Descubriremos de quién es realmente la sangre que empapó estos hilos de lino. Sangre que habla no en el idioma de los humanos, sino en el lenguaje universal de la bioquímica. Sangre que grita una historia de tortura extrema, no con palabras que puedan ser malinterpretadas, sino con marcadores químicos que no pueden mentir. Examinaremos en profundidad la física detrás de la formación de la imagen misma, una imagen que desafía toda lógica convencional. Una imagen que funciona simultáneamente como tres cosas que nunca deberían coexistir en un objeto medieval. Un negativo fotográfico perfecto, un holograma tridimensional con información de profundidad codificada y una radiografía que muestra detalles internos que no deberían ser visibles. Y responderemos una pregunta que sacudió los cimientos del mundo científico cuando los resultados se hicieron públicos. Una pregunta que obligó incluso a los investigadores más escépticos a admitir, aunque fuera a regañadientes, que este artefacto no pudo, bajo ninguna circunstancia concebible, haber sido creado en suelo europeo.
y que da testimonio irrefutable de eventos que no solo alteraron el curso de la religión, sino que cambiaron fundamentalmente el rumbo de toda la civilización humana. Para entender verdaderamente el impacto sísmico de los hallazgos genéticos modernos, para comprender por qué estos descubrimientos causaron tales ondas de choque en la comunidad científica internacional, debemos hacer un viaje en el tiempo. Tenemos que retroceder hasta el principio absoluto de la investigación científica sobre este lienzo. Debemos volver al momento exacto en que la humanidad, por primera vez en la historia, realmente vio el rostro que había permanecido oculto durante siglos entre las sombras y pliegues del tejido de lino. Ese momento histórico llegó en una fecha específica que quedó grabada en los anales de la historia, el 28 de mayo de 1898 en la ciudad italiana de Turín. Un hombre llamado Secondo Pia, quien trabajaba como abogado de profesión, servía como miembro del consejo municipal de la ciudad y cultivaba una pasión ardiente por la fotografía como aficionado, recibió un permiso extraordinariamente raro. El rey Humberto I de Italia, en un gesto sin precedentes, le otorgó autorización especial para fotografiar la sagrada reliquia durante su exhibición pública. Esta exhibición se organizó específicamente para celebrar y conmemorar la boda del príncipe heredero de la Casa de Saboya. Era un evento de importancia nacional y la reliquia se mostraba al público después de años de permanecer guardada en secreto. En aquella época, a finales del siglo XIX, la fotografía estaba muy lejos de ser un proceso simple o accesible. No era como hoy, donde cualquiera puede tomar una foto perfecta con un dispositivo que cabe en su bolsillo. Era un arte exigente que requería conocimientos técnicos profundos, equipo pesado y costoso, y una paciencia infinita. El proceso era lento, increíblemente técnico, físicamente demandante. Secondo Pia tuvo que transportar y arrastrar con gran esfuerzo una cámara fotográfica del tamaño de una maleta grande hasta lo alto de un andamio especialmente construido dentro de la majestuosa catedral. La cámara pesaba tanto que requería 2 personas para moverla con seguridad. Una vez posicionada en lo alto del andamio, Pia dependía completamente de potentes destellos de magnesio que producían una luz cegadora y lámparas de aceite para cortar a través de la penumbra natural del interior de la catedral. La luz natural que entraba por las ventanas góticas simplemente no era suficiente para exponer las placas fotográficas de la época. Con manos temblorosas por la responsabilidad que pesaba sobre sus hombros, Pia expuso cuidadosamente 2 grandes placas de vidrio. Cada una medía 50 centímetros por 60 centímetros. Eran placas enormes para los estándares de la época. Cada placa representaba una inversión significativa de dinero y un riesgo enorme. Si algo salía mal, si cometía un solo error en la exposición, el momento histórico se perdería para siempre. Entrada la noche, cuando la catedral estaba vacía y el silencio llenaba el espacio, Secondo Pia regresó a su hogar. Se encerró en su cuarto oscuro casero, un pequeño espacio que había convertido en laboratorio fotográfico. La única iluminación provenía del tenue resplandor rojo de una linterna especial, diseñada para no exponer prematuramente las placas fotográficas. El color rojo de la luz es invisible para las emulsiones fotográficas de la época. Con el corazón latiendo fuertemente en su pecho, con las manos temblando ligeramente por la anticipación, Pia sumergió cuidadosamente una de las placas de vidrio en un baño de químicos reveladores. El líquido comenzó a hacer su magia química, transformando la imagen latente e invisible en algo visible. Y entonces sucedió el momento que cambiaría todo. Mientras la imagen comenzaba a emerger gradualmente en la superficie del vidrio, materializándose como un fantasma saliendo de la niebla, Secondo Pia sintió que sus piernas fallaban. Casi deja caer la invaluable placa de vidrio por la pura conmoción de lo que sus ojos estaban viendo. Sus manos temblaron violentamente. Su respiración se detuvo. Por un momento creyó que estaba sufriendo algún tipo de alucinación. Lo que vio le pareció completamente irreal, casi sobrenatural, imposible según todo lo que conocía sobre fotografía. En el negativo fotográfico, donde según todas las leyes conocidas de la óptica y la química, la luz debería transformarse en oscuridad y la oscuridad debería transformarse en luz, donde todo debería verse invertido y distorsionado, apareció algo completamente inesperado.
No era la mancha vaga, borrosa y difusa que se podía ver a simple vista en la tela misma cuando se miraba directamente. No, lo que apareció en el negativo era una imagen nítida, cristalina, de contraste dramático y asombrosamente detallada. Una imagen positiva, una imagen que se veía exactamente como debería verse una fotografía normal, como si alguien hubiera fotografiado a una persona real con una cámara moderna. Un rostro humano emergió del vidrio. Un rostro con una expresión inolvidable. Ojos cerrados, profundamente hundidos en las órbitas como los de alguien que ha sufrido deshidratación extrema. Una nariz claramente rota, desviada hacia un lado por un golpe brutal. Un bigote perfectamente definido y una barba dividida en dos. Con esa forma característica que muchas culturas antiguas del Medio Oriente consideraban signo de sabiduría. Moretones visibles en la mejilla derecha, evidencia de un puñetazo o un golpe con un objeto contundente. Por primera vez en más de 1500 años, la figura que había permanecido oculta, invisible, escondida entre los pliegues y sombras del lino, dejó de ser una sombra confusa, dejó de ser un manchón indefinido. Se convirtió en un hombre real, un ser humano con rasgos específicos, identificables, únicos. El rostro transmitía una combinación de cualidades que parecían contradictorias, pero que de alguna manera coexistían perfectamente. Era una expresión majestuosa, transmitía nobleza y dignidad incluso en la muerte. Era tranquila, serena, como si el hombre hubiera encontrado paz al final. Y era imponente, comandante, como alguien acostumbrado a ser seguido y obedecido. Sin embargo, cada uno de estos rasgos pertenecía inequívocamente a un hombre que acababa de soportar un sufrimiento físico que desafiaba la imaginación humana. Un hombre que había sido torturado hasta el borde mismo de lo que el cuerpo humano puede resistir antes de desintegrarse completamente. El impacto de este descubrimiento fue absolutamente abrumador, no solo para Secondo Pia personalmente, sino para el mundo entero, una vez que las imágenes se hicieron públicas. No fue simplemente una sorpresa agradable o un hallazgo interesante, fue una revolución completa en la forma en que las personas entendían y conceptualizaban este antiguo lienzo. Cambió fundamentalmente el debate entero. Aquí está el punto crucial que nadie puede explicar satisfactoriamente. Un dibujo normal, sin importar con qué medio se haya creado, ya sea pintura al óleo, carbón vegetal, tinta o incluso sangre humana real, se comporta de manera absolutamente predecible cuando se convierte en un negativo fotográfico. Las áreas que son claras en el original se vuelven oscuras en el negativo. Las áreas que son oscuras en el original se vuelven claras en el negativo. El resultado es invariablemente distorsionado, antinatural, grotesco incluso. Un rostro humano dibujado normalmente se convierte en una imagen plana, extraña, parecida a una máscara mortuoria sin vida. Los ojos se ven como huecos blancos. La boca se convierte en una grieta oscura. Los detalles se pierden o se invierten de maneras que hacen que la imagen sea difícil o imposible de reconocer como humana. Pero este lienzo era fundamentalmente diferente. Operaba bajo reglas completamente distintas. Cuando se fotografió en negativo, cuando Secondo Pia procesó esas placas de vidrio en su cuarto oscuro esa noche histórica de mayo, el resultado no se parecía a un dibujo invertido. Se parecía exactamente a una verdadera fotografía en blanco y negro de una persona real viva. Como si alguien hubiera tomado una cámara moderna, hubiera fotografiado a un hombre y hubiera impreso la foto en tela en lugar de papel. Ese único hecho técnico, esa única observación objetiva y verificable, cambió absolutamente todo. Abrió la puerta a posibilidades que nadie había considerado seriamente antes. Y hasta el día de hoy, más de 125 años después de ese momento en el cuarto oscuro de Pia, sigue siendo completamente imposible de descartar o explicar, sin importar cuán escéptico sea alguien, sin importar cuán determinado esté, a desacreditar la autenticidad del lienzo. El problema fundamental es este. Lo que vemos en la tela cuando la miramos con nuestros ojos desnudos, sin ningún tipo de tecnología o procesamiento, no es una imagen normal en absoluto según cualquier definición convencional del término. Ya es, de alguna manera inexplicable,
un negativo fotográfico perfecto. Y eso plantea una pregunta que nadie en el campo del escepticismo ha podido responder satisfactoriamente en más de un siglo. ¿Quién, en plena Edad Media, en algún momento entre los siglos X y XIV, poseía siquiera un entendimiento básico, rudimentario, de los principios fundamentales de la fotografía? ¿Quién, en ese periodo de la historia humana, sabía que la luz podía ser capturada, invertida, manipulada, para crear una imagen oculta que solo se revelaría siglos después cuando se inventara la tecnología fotográfica? La respuesta es tan simple como devastadora para la teoría del fraude medieval. Absolutamente nadie, ni una sola persona en todo el planeta Tierra durante la Edad Media tenía ese conocimiento. La fotografía no se inventaría hasta 800 años después. Los principios ópticos en los que se basa la fotografía ni siquiera se entenderían hasta el siglo XVII con el trabajo de científicos como Isaac Newton. Llevemos esto un paso más allá. ¿Quién podría crear deliberadamente, con intención y propósito, una imagen negativa fotográfica perfecta sin tener absolutamente ninguna manera de previsualizar el resultado? Sin forma de verificar que estaba funcionando, sin forma de ver qué estaba creando, hasta que la tecnología fotográfica se inventara 800 años en el futuro. Es como pedirle a alguien que pinte una obra maestra con los ojos vendados, usando pinceles que no puede ver, sobre un lienzo que no puede tocar, y esperar que el resultado sea perfecto. El ojo humano y el cerebro humano, tal como evolucionaron durante millones de años, no son biológicamente capaces de percibir el mundo en negativo. Cuando miras alrededor de ti en este momento, ves luz como luz y oscuridad como oscuridad. Tu cerebro está programado para procesar la información visual de esa manera específica. No puedes simplemente decidir ver todo invertido, y mucho menos podrías reproducir esa visión invertida con gradaciones tan precisas y sutiles de luz y sombra que engañarían a los expertos en fotografía más de 1000 años después. Este fue el primer verdadero misterio irresoluble, la primera grieta seria en el muro aparentemente sólido del escepticismo que se había construido alrededor del lienzo. La primera evidencia de que tal vez, solo tal vez, había algo aquí que no podía explicarse fácilmente con la teoría de la falsificación medieval. El lienzo no se comportaba como una pintura, no se comportaba como un dibujo, no se comportaba como ninguna forma de arte creada por manos humanas que conocemos. Se comportaba exactamente como una placa fotográfica moderna, como si estuviera capturando y preservando un único momento congelado en el tiempo hace 2000 años. A lo largo de los años y décadas que siguieron al descubrimiento de Pia, a medida que la tecnología avanzaba y se volvía más sofisticada, el lienzo ha sido examinado y reexaminado usando prácticamente todas las herramientas disponibles en el arsenal científico moderno. Ha sido bombardeado con rayos X que pueden penetrar la materia sólida. Ha sido iluminado con luz ultravioleta que revela fluorescencias invisibles al ojo humano. Ha sido fotografiado usando imagen infrarroja que puede ver a través de pigmentos y tintes. Ha sido escaneado con tecnología láser de precisión que puede medir variaciones de altura de menos de 1 micrón. Sin embargo, resulta que el mayor secreto del lienzo, la información más reveladora y transformadora, nunca estuvo en la imagen dramática y visible misma. No estaba en el rostro que todos pueden ver y reconocer. Estaba escondido en los lugares que nadie mira. Estaba en la suciedad común y corriente, en el polvo ordinario que se acumula naturalmente con el paso del tiempo, en las partículas microscópicas invisibles al ojo desnudo que habían quedado atrapadas entre las fibras individuales del tejido de lino durante 2000 años completos de movimiento constante, manipulación humana repetida y exposición a diferentes ambientes y climas. En el año 2015, marcando el comienzo de una nueva era en la investigación del lienzo, un equipo internacional de genetistas y biólogos moleculares, liderado por el respetado profesor Gianni Barcaccia de la prestigiosa Universidad de Padua en Italia, recibió algo que generaciones anteriores de científicos solo podían soñar: acceso sin precedentes a la reliquia. Acceso directo, físico, íntimo. Permiso para tocar,
examinar y tomar muestras del objeto más debatido en toda la historia de la arqueología. Su misión era tan audaz que rayaba en lo imprudente, tan ambiciosa que muchos colegas pensaron que era una pérdida de tiempo, y tan potencialmente controvertida que podría haber destruido carreras si algo salía mal. Su objetivo era simple de declarar, pero increíblemente difícil de lograr: localizar y analizar ADN, material genético humano preservado en la tela. Para ser absolutamente claros sobre esto, y para evitar cualquier malentendido que podría surgir, estos científicos no estaban buscando el ADN de Dios con mayúscula. No estaban tratando de probar o refutar la divinidad mediante secuenciación genética. Eso sería absurdo desde una perspectiva científica. La ciencia no sabe cómo debería verse el ADN de un ser divino. No existe muestra de referencia. No hay estándar de comparación en ninguna base de datos genómica del mundo. No hay forma de distinguir el ADN de un hombre ordinario del ADN de alguien que también es divino, porque la divinidad no es una característica que pueda medirse con espectrómetros de masas o secuenciadores genéticos. Los investigadores no intentaban identificar a un solo individuo específico y ponerle nombre y apellido. Su objetivo era mucho más alcanzable y científicamente sólido. Querían reconstruir la historia completa del propio lienzo como objeto físico. Querían rastrear su viaje a través del tiempo y el espacio. Querían descubrir dónde había estado exactamente a lo largo de los siglos. Querían saber quién lo había tocado con sus manos. Querían identificar las personas, las culturas, las regiones geográficas que habían dejado su huella genética invisible en la tela a medida que pasaba de mano en mano, de ciudad en ciudad, de continente en continente, a través de los milenios. Para lograr esto, emplearon tecnología de vanguardia. Utilizaron dispositivos de microvacío estériles especialmente diseñados y fabricados para este proyecto específico. Estos dispositivos estaban equipados con filtros ultrafinos, capaces de capturar partículas que miden solo unas pocas micras de diámetro. Las herramientas funcionaban como aspiradoras microscópicas, recolectando gentil y cuidadosamente partículas minúsculas de polvo acumulado durante siglos, fragmentos de polen que habían volado desde plantas que ya no existen, y material orgánico que había caído o sido depositado en la tela hace generaciones. Pero aquí está la parte verdaderamente notable de su metodología. No solo recolectaron muestras de la superficie visible de la tela, donde la contaminación moderna sería más probable. También, usando técnicas extraordinariamente delicadas que habían perfeccionado durante meses de práctica, lograron extraer material de los espacios profundos entre los hilos de urdimbre y trama, esos pequeños espacios donde los hilos se cruzan unos con otros. Estos espacios profundos actúan como trampas naturales, como pequeñas cápsulas del tiempo donde las huellas antiguas pueden permanecer selladas, protegidas de la contaminación externa durante literalmente milenios sin ser alteradas o diluidas por contacto con el mundo moderno. Además de tomar nuevas muestras, el equipo también tuvo acceso a algo precioso: partículas que habían sido recolectadas durante el proceso de restauración del lienzo en 1988, hace más de 30 años. Estas muestras habían sido cuidadosamente preservadas en almacenamiento de archivo en condiciones controladas de temperatura y humedad, esperando el día en que la tecnología avanzara lo suficiente como para analizarlas adecuadamente. Este trabajo empujó los límites absolutos de lo que la ciencia moderna podía intentar de manera segura y responsable. El problema fundamental que enfrentaban era la contaminación. Incluso la más mínima contaminación moderna, algo tan insignificante como un solo estornudo de un técnico de laboratorio, un suspiro, un aliento, una única escama microscópica de piel muerta que se desprende naturalmente de todos nosotros cada segundo de cada día, podría contaminar completamente las muestras. Podría borrar permanentemente las señales genéticas antiguas que habían sobrevivido 2000 años y reemplazarlas con ruido genético moderno que haría imposible distinguir lo antiguo de lo nuevo. Las muestras fueron transportadas en contenedores especiales sellados al vacío a un laboratorio de sala limpia de grado ultra, el tipo de instalación normalmente reservada para la fabricación de chips de computadora o el ensamblaje de satélites espaciales. En estos laboratorios, el aire se filtra continuamente cientos de veces por hora. Cada persona que entra debe pasar por múltiples cámaras de descontaminación.
deben usar trajes completos que cubren cada centímetro de su piel, el nivel de partículas en el aire se monitorea constantemente y se mantiene en niveles miles de veces más bajos que en un quirófano hospitalario normal. Allí, en ese ambiente pristino y controlado, comenzó la secuenciación utilizando lo que se conoce como secuenciación de próxima generación, o NGS por sus siglas en inglés. Esta es una tecnología que literalmente no existía hace 20 años. Es tan poderosa que puede leer miles de millones de pares de bases de ADN simultáneamente, algo que habría tomado décadas usando métodos más antiguos. Los científicos se centraron específicamente en el ADN mitocondrial, tanto de plantas como de humanos, y lo hicieron por razones muy bien fundadas en la ciencia genética establecida. A diferencia del ADN nuclear, que existe en solo 2 copias por célula y se degrada relativamente rápido, el ADN mitocondrial es mucho más robusto y duradero. Existe en cientos o incluso miles de copias en cada célula humana, porque las mitocondrias, las estructuras celulares que lo contienen, son abundantes. Este ADN se transmite exclusivamente a través de la línea materna, pasando de madre a hijo sin la recombinación que ocurre con el ADN nuclear. Y quizás lo más importante para el estudio de material antiguo: sobrevive significativamente más tiempo que el ADN nuclear bajo condiciones adversas como calor, humedad y radiación de fondo. El ADN mitocondrial sirve como un marcador increíblemente poderoso y confiable. Puede revelar el origen geográfico de una persona con precisión notable, a veces hasta regiones específicas dentro de países específicos. Puede rastrear patrones de migración humana a través de continentes y milenios. Puede identificar grupos étnicos específicos y poblaciones aisladas. Es como un código de barras geográfico escrito en nuestros genes. Durante semanas enteras, las computadoras más poderosas disponibles funcionaron sin parar, 24 horas al día, 7 días a la semana, procesando datos continuamente. Decodificaron millones y millones de secuencias individuales de nucleótidos, las unidades básicas que componen el ADN. Compararon cada secuencia contra bases de datos genómicas globales masivas que contienen información genética de poblaciones de prácticamente cada rincón del planeta Tierra, cuando finalmente, después de semanas de procesamiento intensivo, los diagramas finales aparecieron en las pantallas de computadora del laboratorio. Cuando los mapas de haplogrupos genéticos y linajes ancestrales se materializaron en forma visual, los investigadores experimentados, personas que habían visto de todo en sus carreras, se dieron cuenta de que estaban mirando algo que desafiaba absolutamente cualquier explicación simple o cualquier teoría de falsificación que alguien hubiera propuesto jamás. Lo que vieron no era el perfil genético ordenado y simple de una persona. Era un retrato genético de la humanidad entera, comprimido en un solo objeto. Los hallazgos fueron formalmente publicados en Nature Scientific Reports, una de las revistas científicas más respetadas y rigurosas del mundo, una publicación donde cada artículo pasa por revisión por pares exhaustiva antes de ser aceptado. Y cuando los resultados se hicieron públicos, cuando otros científicos de todo el mundo pudieron leer los datos y verificarlos por sí mismos, la reacción fue absolutamente explosiva. Enviaron ondas de choque que se propagaron a través de toda la comunidad científica internacional. Los investigadores habían entrado al proyecto con expectativas claras basadas en las 2 teorías principales. Esperaban encontrar una firma genética dominante y clara que indicara el origen del lienzo. Si el lienzo fuera realmente una falsificación medieval creada en Francia alrededor del año 1350, como los escépticos han argumentado convincentemente durante décadas, entonces la lógica dictaba que el ADN europeo debería dominar abrumadoramente los resultados. Específicamente, deberían ver principalmente haplogrupos franceses o italianos, las poblaciones que habrían tenido acceso al objeto durante la Edad Media, tal vez con un poco de contaminación moderna mezclada, pero el núcleo debería ser claramente europeo medieval. Por otro lado, si fuera realmente una reliquia auténtica del siglo I que se originó en Jerusalén y nunca salió de la región del Medio Oriente hasta tiempos modernos,
Entonces, las huellas genéticas deberían apuntar casi exclusivamente a poblaciones del Medio Oriente, deberían ver haplogrupos judíos, árabes, levantinos. Eso es lo que cualquier científico razonable esperaría encontrar. Pero eso no fue, ni remotamente, lo que aparece en los datos. Lo que apareció en su lugar solo puede describirse como caos genético organizado. Como si alguien hubiera tomado muestras de ADN de cada rincón del planeta y las hubiera aplicado metódicamente sobre esta única pieza de tela. El mundo entero, toda la diversidad genética de la humanidad, escrita y codificada en un solo objeto. El lienzo reveló huellas genéticas, firmas moleculares claras e identificables, de personas que provenían de vastas regiones geográficas dispersas por toda Eurasia y África. No solo de una región, no solo de 2 o 3 poblaciones, sino de prácticamente todos los continentes habitados del mundo antiguo. Permítanme detallar exactamente lo que encontraron, región por región, porque cada descubrimiento individual es asombroso por derecho propio. Primero, el Medio Oriente. Los científicos identificaron múltiples haplogrupos que están comúnmente asociados con los drusos. Los drusos son una comunidad etnorreligiosa extraordinariamente única e históricamente aislada que vive principalmente en las regiones montañosas de Israel, Jordania, Líbano y Siria. Esta comunidad es tan cerrada, tan aislada genéticamente por siglos de matrimonios exclusivamente dentro del grupo, que su ADN se considera extremadamente antiguo y notablemente estable. Ha cambiado muy poco durante miles de años. Esto lo convierte en un marcador poderosísimo de origen geográfico. Si encuentras ADN druso en algo, sabes con certeza casi absoluta que ese objeto tuvo contacto directo con la región del Levante. Esta fue evidencia sólida e irrefutable de una conexión profunda con el Medio Oriente antiguo. Segundo, Europa Occidental. Haplogrupos como U5b y 1AH3 aparecieron en las muestras exactamente como cualquier científico esperaría encontrar. Desde el siglo XV en adelante está perfectamente documentado históricamente que el lienzo ha sido guardado en Europa. Primero estuvo en Chambéry, Francia, donde sufrió daños por un incendio. Luego fue trasladado a Turín, Italia, donde ha permanecido hasta el presente. Durante estos siglos europeos, fue manipulado repetidamente por las devotas monjas de la Orden de las Clarisas que lo repararon meticulosamente después del incendio. Pasó por las manos de múltiples miembros de la poderosa Casa de Saboya que lo poseían como tesoro familiar. Y fue venerado por literalmente innumerables peregrinos europeos a lo largo de los siglos, personas que viajaban desde Francia, España, Alemania, Polonia y más allá. Cada una de estas personas dejó trazas microscópicas de su ADN en la tela. Esto es completamente esperado y no sorprende a nadie. Confirma la historia documentada. Tercero, norte y este de África. Aquí fue donde las cosas comenzaron a ponerse realmente interesantes. Surgió el haplogrupo L3 y también MUNOA1, marcadores genéticos que apuntan específicamente a regiones como Egipto, Etiopía y el Cuerno de África. Esto fue completamente inesperado para muchos investigadores y profundamente intrigante. ¿Qué hacía ADN africano en este lienzo? La presencia de estos haplogrupos sugiere fuertemente contacto histórico con algunas de las comunidades cristianas más antiguas del mundo. Las iglesias coptas de Egipto y las antiguas iglesias ortodoxas de Etiopía son literalmente las más antiguas del planeta, datando de los primeros siglos después de Cristo. Esto planteaba la posibilidad fascinante de que el lienzo hubiera viajado a través de estas regiones, o que peregrinos de estas antiguas comunidades cristianas hubieran viajado para venerarlo. Cuarto, Asia del Sur, el subcontinente indio. Aparecieron los haplogrupos en 39, Ma56 y Rocho en las muestras. Estos son marcadores genéticos absolutamente típicos y característicos del subcontinente indio. India, Pakistán, Bangladesh. ¿Cómo llegó ADN del sur de Asia a esta tela? Esto era completamente inexplicable según cualquier teoría de falsificación medieval. En la Edad Media europea, el contacto con la India era mínimo, limitado a unos pocos comerciantes de especias.
La idea de que un falsificador en Francia tuviera acceso a ADN indio es absurda. Y finalmente, lo más absolutamente asombroso de todo, lo que hizo que incluso los científicos más escépticos se detuvieran en seco. Trazas claras e inequívocas del este de Asia. Haplogrupos como D4 y G2A, marcadores genéticos que están fuerte y específicamente asociados con poblaciones de China, aparecieron en las muestras. China. El otro lado del mundo desde Europa medieval. Deténganse un momento y consideren las implicaciones de esto. China, India, África, Europa, Medio Oriente. Todo el mundo conocido de la antigüedad. Toda la diversidad genética de la humanidad, codificada y preservada en una sola pieza antigua de tela. La pregunta que inmediatamente surge, la pregunta que destruye completamente la teoría de la falsificación medieval, es esta. ¿Cómo, bajo cualquier circunstancia imaginable, podría ser esto posible si el lienzo fuera una falsificación creada en el sótano húmedo y oscuro de una abadía francesa alrededor del año 1350? ¿Cómo podrían estar presentes rastros genéticos de personas de China y la India en una tela que supuestamente nunca salió de Europa occidental? En el mundo medieval, la globalización tal como la entendemos hoy simplemente no existía. Sí, había contactos a larga distancia, la ruta de la seda existía y los comerciantes viajaban grandes distancias. Marco Polo había hecho su famoso viaje a China y regresado para contar historias que la mayoría de los europeos pensaban que eran fantasías exageradas. Pero estos contactos eran extremadamente limitados en escala. No eran lo suficientemente extensos, frecuentes o íntimos como para dejar huellas genéticas tan extendidas, tan diversas, tan claramente identificables en un solo objeto pequeño. La respuesta a este misterio, cuando finalmente surgió de los datos, resultó ser aún más notable y extraordinaria que el misterio mismo. El lienzo no es simplemente una pieza de tela. No es solo una mortaja que envolvió un cuerpo. Es un viajero incansable. Es un testimonio ambulante de 2000 años de historia humana. Cuando los genetistas en Padua terminaron de procesar todos los datos y comenzaron a mapear cuidadosamente la distribución geográfica de los diferentes haplogrupos encontrados, cuando crearon visualizaciones que mostraban de dónde venía cada tipo de ADN, hicieron un descubrimiento que los dejó sin palabras. La distribución genética se alineaba casi perfectamente, con una precisión geográfica que no dejaba lugar a coincidencias, con una ruta histórica antigua específica. Una ruta que muchos académicos modernos habían desestimado durante mucho tiempo como mera leyenda, como historias embellecidas contadas por cronistas medievales crédulos que mezclaban realidad con ficción. Pero no era leyenda, era historia real, confirmada ahora por la evidencia genética más objetiva posible. Esta era la ruta del objeto conocido en la antigüedad como el Mandylion. Según múltiples fuentes históricas tempranas independientes, fuentes bizantinas escritas en griego, fuentes sirias escritas en arameo y fuentes árabes escritas tras la expansión islámica, el lienzo no siempre se exhibió completo como lo vemos hoy. Durante siglos, estuvo doblado de una manera muy específica. Se plegaba en 4 secciones precisas, de tal manera que solo el rostro era visible para los espectadores. El resto del cuerpo, todas las heridas del torso, espalda, piernas, permanecían ocultas dentro de los pliegues. Este objeto doblado, esta reliquia que mostraba solo un rostro misterioso y majestuoso, se conocía con un nombre griego específico, el tetradiplón, que significa literalmente doblado en 4. Y según los registros históricos que ahora podemos confirmar genéticamente, este objeto no permaneció estático en un lugar. No pasó 2000 años escondido en una cueva en Jerusalén. Se movió, viajó extensamente a través del mundo antiguo, siguiendo las rutas comerciales y religiosas más importantes de la época. Tracemos este viaje fascinante, paso a paso, ciudad por ciudad. El viaje comenzó, según todas las tradiciones tanto cristianas como no cristianas, en Jerusalén, la ciudad santa, el lugar de crucifixión, muerte y, según los creyentes, resurrección. Aquí fue donde la tela supuestamente envolvió el cuerpo recién bajado de la cruz.
Aquí fue donde, según los evangelios, Pedro y Juan encontraron las ropas funerarias en la tumba vacía el domingo por la mañana. Desde Jerusalén, según múltiples fuentes históricas independientes, el lienzo viajó hacia el norte y el este hasta una ciudad llamada Edesa, ubicada en lo que hoy es el sureste de Turquía, cerca de la frontera con Siria. Esto habría ocurrido en algún momento del siglo II después de Cristo. El lienzo permaneció en Edesa durante siglos, literalmente durante más de 800 años, escondido cuidadosamente dentro de las gruesas murallas de piedra de la ciudad para protegerlo de persecuciones y invasiones. Fue redescubierto solo en el siglo VI, según las crónicas, cuando obreros que reparaban las murallas encontraron una cámara secreta sellada. Ahora, aquí está el detalle crucial que explica toda la diversidad genética. Edesa no era solo una ciudad cualquiera, era uno de los cruces de caminos más importantes del mundo antiguo entero. La ciudad estaba ubicada directamente en la Gran Ruta de la Seda, esa red legendaria de rutas comerciales que conectaba el Mediterráneo con China, India, Persia y más allá. Día tras día, año tras año, siglo tras siglo, caravanas interminables de todas las partes imaginables del mundo conocido pasaban por Edesa. Venían comerciantes transportando seda preciosa desde China, especias exóticas desde la India, incienso desde Arabia, arte de Persia. Venían peregrinos religiosos de docenas de tradiciones diferentes. Venían diplomáticos llevando mensajes entre imperios. Venían soldados, mercenarios, aventureros, refugiados. Y todos, absolutamente todos los que visitaban la ciudad, si eran cristianos o simplemente curiosos, querían ver la famosa reliquia. Según los relatos históricos, el Mandylion se veneraba como la reliquia más poderosa del cristianismo oriental. Se creía que tenía poder para proteger la ciudad de invasores y enfermedades. Las personas no solo lo miraban desde lejos. Los peregrinos devotos se acercaban tanto como podían, respiraban cerca de él, dejando diminutas gotas de vapor de agua de sus pulmones, besaban el relicario que lo contenía, dejando saliva microscópica, tocaban la caja con sus manos sucias del viaje, dejando células de piel muerta, lloraban lágrimas de emoción religiosa que contenían su ADN. Y con cada uno de estos encuentros íntimos, con cada toque, cada beso, cada lágrima, cada suspiro, trazas microscópicas invisibles de material biológico se depositaban sobre y dentro de la tela. Células individuales de piel cayendo como polvo. Fragmentos de cabello, cada uno con su ADN intacto en la raíz. Gotas de sudor evaporándose pero dejando residuos genéticos. Saliva secándose e infiltrándose entre las fibras del lino. Capa sobre capa, contacto sobre contacto, persona sobre persona, siglo tras siglo, durante más de 800 años en Edesa, el ADN del mundo literalmente se acumuló en la superficie del lienzo como polvo genético invisible. Chinos, indios, persas, árabes, africanos, cada uno dejando su huella molecular única. El viaje no terminó en Edesa, continuó. Tercera parada, Constantinopla. La mítica ciudad que era entonces la capital indiscutida del mundo civilizado. En el año 944 después de Cristo, los poderosos emperadores del Imperio Bizantino, que controlaban la mitad del mundo conocido, decidieron que querían poseer personalmente la reliquia más importante del cristianismo. La adquirieron de Edesa mediante una combinación de compra con oro y amenazas militares apenas veladas, y la transportaron con gran ceremonia a Constantinopla, donde fue guardada en los palacios imperiales y en la magnífica catedral de Hagia Sofía. Constantinopla, en ese periodo, no era simplemente una ciudad grande, era una verdadera megametrópoli del mundo antiguo. La Nueva York de su era. Era un lugar donde literalmente convergían personas de cada raza, cultura, religión y región imaginable. Era el punto de encuentro entre Europa y Asia. Era donde el mundo cristiano se encontraba con el mundo islámico. Era donde los comerciantes escandinavos del norte encontraban mercaderes del sur de África. La diversidad humana concentrada allí era sin precedentes. Durante más de 2 siglos y medio, desde 944 hasta 1204, el lienzo permaneció en Constantinopla, siendo venerado por esta increíble mezcla de humanidad. Cada año, miles de peregrinos de cientos de lugares diferentes llegaban para verlo,
y cada uno dejaba más trazas genéticas. Luego, en el año 1204, ocurrió una de las tragedias más grandes de la historia medieval, durante la caótica y violenta Cuarta Cruzada, cuando los cruzados occidentales que supuestamente iban a liberar Tierra Santa decidieron en su lugar saquear la ciudad cristiana de Constantinopla por su riqueza. La ciudad fue violentamente invadida y destruida. Durante 3 días de saqueo salvaje, tesoros inestimables fueron robados, destruidos o simplemente perdidos para siempre. Y en medio de todo ese caos, en algún momento durante esos días horribles, el lienzo desapareció. Simplemente se desvaneció de los registros históricos. Por décadas, nadie supo dónde estaba o quién lo tenía. Cuarta parada: Atenas, Grecia, aproximadamente en el año 1205 o poco después. Después de la caída de Constantinopla, basándose en evidencia histórica fragmentaria pero convincente, parece que la reliquia pasó a manos de caballeros franceses que participaron en la cruzada. Fue mantenida en Atenas durante un periodo de tiempo que no está completamente claro, quizás algunas décadas. Atenas en ese momento era un lugar relativamente sin importancia comparado con su gloria antigua o su estatus moderno. Finalmente, quinta parada: Francia, específicamente el pequeño pueblo de Lirey, en el año 1353. Este marca la primera aparición absolutamente clara, documentada sin ambigüedad, del lienzo en Europa occidental. Apareció en posesión de un caballero templario francés llamado Geoffroy de Charny, un hombre de reputación impecable y gran honor. Cómo exactamente llegó a sus manos permanece misterioso, pero a partir de este punto, la historia del lienzo está perfectamente documentada en archivos franceses e italianos. Y aquí, precisamente aquí, es donde la evidencia genética se vuelve absolutamente devastadora, completamente destructiva para cualquier teoría de falsificación medieval que alguien pueda proponer. Un falsificador trabajando en la Europa del siglo XV o incluso del siglo XIV, un artista hipotético en Francia que supuestamente creó este lienzo para engañar a peregrinos crédulos, no podría bajo ninguna circunstancia concebible haber reunido deliberadamente polvo y material genético de personas que vivían en China, India, el Medio Oriente Antiguo y África. Estas eran regiones que este falsificador hipotético conocería solamente a través de relatos distantes de segunda o tercera mano. Historias contadas por viajeros como Marco Polo. Historias que la mayoría de los europeos consideraban exageraciones fantasiosas o incluso mentiras completas. Este falsificador nunca habría viajado a estos lugares, nunca habría conocido a personas de estas culturas y ciertamente nunca habría tenido acceso a muestras biológicas de ellas. Y aunque en algún escenario imposible de alguna manera hubiera obtenido tales muestras, aún tendría que plantarlas intencionalmente en la tela de una manera que pareciera natural, que pasara inspección microscópica, que fuera detectada por tecnología genética que no se inventaría hasta 600 años después. Tendría que ser el falsificador más increíblemente presciente de toda la historia humana. No. Esa explicación simplemente no funciona, no resiste ningún escrutinio lógico. El ADN encontrado en el lienzo de Turín no es contaminación aleatoria moderna, no es el resultado de manipulación reciente, es la memoria biológica colectiva y acumulada de la humanidad entera. Es polvo literal que cayó de las sandalias gastadas de peregrinos que caminaron desde China. Es fibras de túnicas tejidas en telares indios, es células de piel de las manos de sacerdotes etíopes. Es polen de flores del jardín de un palacio bizantino. Es todo esto y más, acumulado pacientemente, grano microscópico a grano microscópico, a lo largo de 2000 años de historia humana. Este registro biológico, este mapa genético del viaje del lienzo, demuestra la antigüedad verdadera del objeto y confirma su origen oriental de una manera que es más convincente, más objetiva, más difícil de refutar que cualquier prueba de radiocarbono jamás podría ser. Pero, como ya mencioné, el ADN humano es solo la mitad de esta historia científica fascinante. La otra mitad, igualmente importante, está escrita no en genes humanos, sino en genes de plantas, en polen.
La palinología, la ciencia especializada dedicada al estudio de granos de polen y esporas, ofreció otra pieza absolutamente crucial de este rompecabezas histórico y forense. Dos expertos científicos altamente respetados en sus campos, trabajando de manera completamente independiente sin coordinación entre ellos, abordaron este misterio antiguo desde diferentes ángulos. El primero fue el profesor Avinoam Danin, un reconocido botánico israelí que dedicó décadas al estudio de la flora única del Medio Oriente, especialmente las plantas de Israel. Trabajaba en la prestigiosa Universidad Hebrea de Jerusalén y era considerado una de las autoridades mundiales máximas en plantas del Levante. El segundo fue Max Frey, un científico forense suizo meticuloso que es considerado uno de los verdaderos pioneros del análisis forense de polen. Frey había desarrollado técnicas revolucionarias para usar polen como evidencia en casos criminales, demostrando que los granos microscópicos de polen podían identificar dónde había estado una persona o un objeto con precisión geográfica notable. Estos dos científicos, trabajando por separado en diferentes países en diferentes décadas, cada uno examinó cuidadosamente granos de polen que estaban atrapados profundamente dentro de las fibras individuales del tejido de lino. Su metodología era delicada pero efectiva. Usando cintas adhesivas especiales de calidad de laboratorio, levantaron cuidadosamente y recolectaron muestras microscópicas directamente de la superficie de la tela. Cada muestra contenía docenas o incluso cientos de granos individuales de polen, cada uno preservando perfectamente su forma característica que permite identificación de especie. ¿Lo que descubrieron? Cuando examinaron estas muestras bajo microscopios de alta potencia y las compararon con atlas botánicos exhaustivos y colecciones de polen de referencia, causó una verdadera sensación en la comunidad botánica internacional. Se identificó polen de 58 especies diferentes de plantas en el lienzo. 58 especies distintas. Esta diversidad por sí sola era notable. 17 de esas 58 especies son plantas nativas de Europa. Esto es precisamente lo que cualquier científico esperaría encontrar, dada la historia perfectamente documentada del lienzo durante los últimos 6 siglos completos en territorio europeo. Pero aquí está lo verdaderamente fascinante. La gran mayoría del polen, 41 especies de 58, provenía de otras partes del mundo completamente diferentes. Se identificaron numerosas plantas que son nativas exclusivamente del Medio Oriente, plantas de Turquía y la meseta de Anatolia, exactamente lo que esperarías encontrar si el objeto había pasado tiempo en Edesa. Plantas de Grecia y los Balcanes, consistente con el tiempo en Constantinopla y Atenas. Pero luego vino el descubrimiento verdaderamente impactante, el hallazgo que hizo que incluso botánicos escépticos reconsideraran sus posiciones. Un grupo específico de plantas que literalmente no crecen en ningún otro lugar de la Tierra, excepto en una ubicación geográfica muy específica y limitada. Especies que se encuentran exclusivamente en un estrecho corredor geográfico, un área de menos de 100 kilómetros de ancho, entre la ciudad de Jerusalén y la ciudad de Jericó, en el valle del río Jordán. En el centro absoluto de este descubrimiento botánico revolucionario estaba una planta en particular que se destacaba dramáticamente de todas las demás en la muestra, Gundelia tournefortii. Esta es una planta del desierto extraordinariamente específica. Es un arbusto espinoso que crece bajo el sol abrasador del desierto de Judea. Es un tipo de cardo, relacionado con las alcachofas y los girasoles, pero con una diferencia crucial. Sus espinas son largas, extremadamente rígidas, duras como agujas de acero, capaces de penetrar fácilmente piel humana y causar un dolor considerable. Y aquí está el hecho que dejó sin aliento a los palinólogos. El polen de Gundelia tournefortii representaba casi la mitad, aproximadamente el 48%, de todas las muestras de polen encontradas en toda la tela. Una concentración absolutamente enorme. Una concentración que no es ni remotamente normal o explicable por contaminación aleatoria,
si encuentras un grano de polen de una planta específica en un objeto antiguo, eso podría ser coincidencia, podría ser contaminación. Pero cuando encuentras literalmente cientos o miles de granos del mismo polen específico concentrados en ciertas áreas del objeto, eso no es coincidencia. Eso es evidencia de contacto directo, íntimo, prolongado con esa planta específica. La pregunta obvia e inevitable era ¿por qué? ¿Por qué el polen de una planta espinosa del desierto sería tan absolutamente dominante en un lienzo que supuestamente envolvió el cuerpo de un hombre de estatus noble, un hombre considerado maestro religioso? La respuesta surgió cuando historiadores especializados en el período del Segundo Templo y teólogos familiarizados con cada detalle de los relatos de la Pasión de Cristo revisaron cuidadosamente las descripciones específicas de la tortura y ejecución registradas en los 4 evangelios canónicos. La corona de espinas. Según Mateo, Marcos y Juan, los soldados romanos, burlándose de las pretensiones mesiánicas de Jesús de ser rey de los judíos, tejieron una corona de espinas y la presionaron dolorosamente sobre su cabeza. Esto no fue solo un acto de crueldad física, fue una humillación deliberadamente diseñada, un rey falso para un rey falso. Y Gundelia Tourneforti, con sus largas espinas rígidas parecidas a agujas de metal, cada una capaz de perforar el cuero cabelludo y causar sangrado, es precisamente, exactamente el tipo de planta que crecía abundantemente alrededor de Jerusalén y que los soldados romanos habrían podido recoger rápidamente para este propósito brutal. Y de repente, el polen comenzó a hablar con una voz clara. Comenzó a contar una historia específica. Esta planta en particular florece en una ventana de tiempo muy estrecha y específica. Florece en el desierto de Judea, alrededor de Jerusalén, exclusivamente durante la primavera temprana, típicamente durante marzo y abril, que corresponde exactamente con el período de la festividad judía de Pascua, Pesach, cuando, según todos los evangelios, ocurrió la crucifixión. El descubrimiento de una concentración masiva y anormal de polen de este cardo específico del desierto de Judea, concentrada especialmente alrededor de las áreas de la cabeza y los hombros del lienzo, sirve como evidencia botánica directa y objetiva de que el cuerpo envuelto en esta tela estuvo en contacto íntimo con esta planta, que muy probablemente fue coronado con ella. Una segunda pista botánica igualmente importante provino del análisis de otra planta, Zygophyllum dumosum, también conocida como el arbusto de haba del desierto. Esta planta es lo que los botánicos llaman endémica a una región muy limitada. Eso significa que crece natural y exclusivamente en un área geográfica específica y en ningún otro lugar del mundo. Zygophyllum dumosum crece solamente en el desierto de Judea, en Israel, y en partes muy limitadas de la península del Sinaí. Si encuentras su polen en un objeto, sabes con certeza casi absoluta que ese objeto estuvo en esa región específica. Y su polen también se encontró en el lienzo de Turín en cantidades estadísticamente significativas que no pueden explicarse por contaminación accidental. Aquí está el argumento irrefutable que destruye completamente la teoría de falsificación. Ningún falsificador medieval trabajando en su taller en Francia en el siglo XIV o XV podría haber obtenido polen de plantas que crecen exclusivamente en el desierto de Judea en Israel. No habría tenido acceso a especímenes de estas plantas, no habría sabido que existían. Y aunque de alguna manera imposible hubiera conocido su existencia y hubiera querido incluirlas en su falsificación, ¿cómo habría obtenido su polen? ¿Habría viajado personalmente a Jerusalén? ¿Algo extremadamente raro y peligroso en ese periodo? ¿Habría recolectado flores específicas del desierto? ¿Habría extraído su polen microscópico? Y luego, aún más imposible, ¿cómo habría aplicado este polen invisible a nivel microscópico sobre la tela de una manera que pareciera completamente natural y que engañara a botánicos forenses usando microscopios electrónicos 600 años después? Un falsificador medieval habría usado lo único que conocía y tenía disponible: pigmentos.
Pintura. Habría dibujado sangre con ocre rojo, habría dibujado moretones con pigmentos oscuros. Eso es todo lo que podría haber hecho con la tecnología de su época. Pero el polen no puede ser pintado, no puede ser falsificado, no puede ser inventado. Actúa como un sello invisible, un código de barras botánico de la escena del crimen, una forma de huella dactilar geográfica que es absolutamente imposible de forjar. Durante muchos años, décadas enteras, especialmente durante el siglo XIX, cuando el racionalismo científico estaba en su apogeo, los escépticos argumentaron con gran confianza que las marcas rojizas visibles en el lienzo no eran más que pigmentos artísticos aplicados por un pintor medieval habilidoso. Afirmaban que eran óxidos de hierro simples, ocre rojo común, o quizás cinabrio molido, o temple mezclado con goma arábiga, o gelatina animal como aglutinante. Simplemente pintura, nada más. La explicación parecía satisfactoriamente mundana y científica. Esa afirmación colapsó completamente, se derrumbó como un castillo de naipes en el año 2017. Un equipo de investigadores italianos altamente calificados, liderado por el respetado profesor Giulio Fanti del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Padua, trabajando en estrecha colaboración con médicos especialistas del Hospital Universitario de Trieste, examinó las manchas rojizas utilizando dos tecnologías analíticas de última generación: microscopio, IA electrónica de transmisión que permite ver estructuras a nivel atómico, y espectroscopía Raman, que identifica compuestos químicos específicos mediante el análisis de cómo dispersan la luz láser. Al analizar el material manchado a nanoescala, examinando la estructura molecular átomo por átomo, los investigadores no vieron pigmento en absoluto. No encontraron partículas de óxido de hierro sintético. No encontraron minerales molidos. No encontraron ninguno de los cientos de pigmentos que los artistas medievales conocían y usaban. Lo que encontraron fue sangre. Sangre humana real, genuina, auténtica. Y no solo cualquier sangre. Cuando los análisis genéticos y serológicos se completaron, identificaron específicamente sangre del grupo tipo AB. El tipo AB es uno de los tipos sanguíneos más raros en poblaciones humanas globalmente, presente en solo aproximadamente 3 a 4% de la mayoría de las poblaciones. Sin embargo, fascinantemente, aparece con frecuencia significativamente mayor en reliquias cristianas antiguas, incluido notablemente el Sudarium de Oviedo, un paño manchado de sangre de origen similar que se guarda en España y que también muestra tipo AB. Pero esto no era la sangre de una persona sana que había donado un poco en circunstancias normales. Esta era la sangre de alguien en condiciones fisiológicas extremas. Dentro de las manchas de sangre, cuando los científicos realizaron análisis bioquímicos exhaustivos, identificaron concentraciones anormalmente altas, extraordinariamente elevadas, de dos sustancias específicas: nanopartículas de creatinina y ferritina, ambas químicamente unidas a moléculas de hemoglobina. Tales concentraciones extremas de estos compuestos aparecen en sangre humana solamente bajo una condición muy específica: trauma severo y masivo que resulta en la muerte. Específicamente, tortura prolongada, combinada con deshidratación extrema y destrucción muscular en masa. Cuando el tejido muscular es físicamente destruido por golpes repetidos violentos, un proceso médico conocido como rhabdomiólisis traumática, las células musculares se rompen y liberan su contenido interno al torrente sanguíneo. Entre estas sustancias está la creatinina, un producto de desecho del metabolismo muscular. En casos de rhabdomiólisis severa, la creatinina inunda el torrente sanguíneo en cantidades masivas, alcanzando niveles que son tóxicos para los riñones y pueden causar insuficiencia renal completa. Y la sangre en el lienzo de Turín registró exactamente esa firma química, precisamente ese perfil bioquímico de trauma extremo. Este no es simplemente un rastro de sangre, es un grito bioquímico de dolor. Es la firma molecular del sufrimiento extremo. El análisis científico reveló algo que coincide perfectamente con los relatos históricos: que el hombre envuelto en esta tela no simplemente murió pacíficamente. Fue literalmente golpeado y torturado hasta una condición fisiológica que ya era incompatible con la vida incluso antes de que la crucifixión real comenzara.
Su cuerpo estaba en insuficiencia sistémica múltiple de órganos antes de ser clavado a la cruz. Esto se alinea con asombrosa precisión con los relatos evangélicos de la flagelación romana, la scourging, llevada a cabo con un instrumento específico de tortura conocido como flagellum o flagrum. Este era esencialmente un látigo de cuero con múltiples colas, cada una incrustada con pequeños pesos de plomo, fragmentos de hueso afilado o pedazos de metal que literalmente arrancaban piel, músculo y tejido con cada golpe. Los estudios forenses del lienzo han contado evidencia de más de 120 golpes individuales de flagelo, distribuidos por toda la espalda, hombros, piernas y torso. Más de 120 heridas traumáticas individuales. El cuerpo muestra un patrón consistente con dos flageladores trabajando simultáneamente desde diferentes ángulos. La química de la sangre en la tela cuenta una historia de sufrimiento que ningún pincel artístico podría jamás reproducir. Ningún pintor medieval conocía la bioquímica. No sabían sobre creatinina o ferritina. No sabían sobre rhabdomiólisis. No podrían haber falsificado esta firma molecular incluso si hubieran querido. Un artista puede pintar la apariencia superficial de una herida. Puede mezclar pigmentos rojos y marrones para crear algo que se vea como sangre seca. Pero ningún artista en ninguna época puede imitar la firma bioquímica exacta de un cuerpo humano en trauma extremo. Politraumatismo, insuficiencia renal aguda, shock hipovolémico severo, acidosis metabólica. Todas estas condiciones médicas específicas registradas químicamente en la sangre. Otro misterio de larga data que desconcertaba a los investigadores durante décadas era el color anómalo de la sangre en el lienzo. Las manchas aparecen rojizas, casi frescas en apariencia. Esto parecía problemático porque normalmente, inevitablemente, la sangre antigua se oscurece dramáticamente con el tiempo. La sangre expuesta al aire sufre oxidación. La hemoglobina se descompone. El color rojo brillante se transforma en marrón oscuro, luego en casi negro. Esto sucede en cuestión de días o semanas. Cualquier sangre de 2000 años debería ser completamente negra, indistinguible de hollín. Entonces, ¿por qué esta sangre todavía parecía relativamente roja? Los escépticos señalaron esto como evidencia de falsificación. Argumentaron que esto probaba que la sangre no podía ser antigua. Pero el análisis científico reveló la explicación. Los investigadores encontraron niveles inusualmente altos, extraordinariamente elevados, de una sustancia llamada bilirrubina en la sangre del lienzo. La bilirrubina es un pigmento amarillento producido cuando los glóbulos rojos se descomponen. Normalmente existen pequeñas cantidades en sangre saludable, pero bajo condiciones de estrés fisiológico extremo, trauma masivo y daño hepático, el hígado libera bilirrubina al torrente sanguíneo en cantidades enormemente aumentadas. Y aquí está el efecto químico fascinante, que resuelve el misterio del color. La bilirrubina actúa como un conservante natural que preserva la coloración rojiza de la sangre durante siglos, incluso milenios. Previene la oxidación normal que causaría oscurecimiento. La sangre de un hombre torturado, un hombre cuyo cuerpo estaba en trauma sistémico severo, permanece roja. Esto no es misticismo, no es magia. Es bioquímica pura y simple operando bajo condiciones extremas de estrés fisiológico. En este punto crucial de la narrativa, muchas personas plantean la misma pregunta. Una pregunta que por años pareció haber cerrado el debate de una vez por todas. Una pregunta sobre la prueba científica más famosa jamás realizada en el lienzo. ¿Qué hay de la famosa datación por radiocarbono de 1988? En 1988, en medio de gran fanfarria mediática y expectación mundial, la prueba de radiocarbono parecía zanjar el debate de manera definitiva e irrefutable. 3 de los laboratorios científicos más prestigiosos, avanzados y respetados del mundo entero fueron seleccionados para realizar el análisis: la Universidad de Oxford en Inglaterra, la Universidad de Zúrich en Suiza y la Universidad de Arizona en Estados Unidos. Cada laboratorio recibió una muestra idéntica tomada de la misma ubicación en el lienzo. Cada uno trabajó independientemente usando sus propios equipos y protocolos.
Y cuando los 3 laboratorios anunciaron sus resultados en una conferencia de prensa oficial, los hallazgos fueron consistentes entre sí con una precisión notable. Con un nivel de confianza estadística del 95%, un estándar muy alto en ciencia, los laboratorios declararon que según sus mediciones de descomposición de carbono 14, la tela del lienzo databa de algún momento entre los años 1260 y 1390 después de Cristo, plena Edad Media, siglos después de la crucifixión, una falsificación. Caso cerrado. El mundo científico y secular aceptó el veredicto casi universalmente. Los medios proclamaron que el misterio finalmente estaba resuelto. Incluso la Iglesia Católica, aunque no repudió completamente la reliquia, dio un paso diplomático hacia atrás, comenzando a referirse públicamente al lienzo como un icono significativo, en lugar de una reliquia auténtica. La distinción es importante en terminología católica, pero la ciencia verdadera nunca se detiene, nunca deja de hacer preguntas, nunca acepta resultados como definitivos absolutos. Siempre busca mejorar, refinar, cuestionar. Y 30 años después, en la década de 2010, investigadores más nuevos, con perspectivas frescas y tecnologías mejoradas, comenzaron a examinar críticamente la metodología exacta usada en 1988. Comenzaron a hacer preguntas incómodas sobre el protocolo experimental y gradualmente identificaron dónde, específicamente, se había cometido el error fatal que invalidaba completamente los resultados de 1988. El error fundamental, resulta, no estaba en la tecnología de datación por radiocarbono en sí misma. El método de datación por radiocarbono es sólido, bien establecido, confiable cuando se aplica correctamente a muestras apropiadas. Ese no era el problema. El problema era muchísimo más simple y más humano. Fue la elección de qué muestra tomar para la prueba. Fue un error de muestreo básico que viola el protocolo arqueológico fundamental. En 1988, los responsables de tomar la muestra cortaron un pedazo muy pequeño de tela, no más grande que un sello postal, aproximadamente 7 centímetros por 1 centímetro. Y, crucialmente, fatalmente, cortaron esta muestra del extremo absoluto más externo del lienzo, de la esquina inferior donde la tela termina. ¿Por qué es esto un problema? Por múltiples razones devastadoras. Esa esquina específica del lienzo había sido manipulada, tocada, agarrada innumerables veces durante literalmente siglos de exhibiciones públicas. Cuando obispos y cardenales sostenían el lienzo para mostrarlo a multitudes de peregrinos, lo agarraban por las esquinas. Sus manos sudorosas, sus dedos aceitosos, tocaban repetidamente exactamente esa área. Sudor lleno de células de piel moderna, aceites corporales, cera de velas que goteaba durante exhibiciones a la luz de las velas, bacterias y hongos que crecían en condiciones húmedas, polvo y suciedad de múltiples siglos. Esa esquina sufrió muchísimo más contaminación, degradación y desgaste que cualquier otra parte del centro del lienzo. Es el área más contaminada posible del objeto entero, pero aún peor, mucho peor. Investigaciones posteriores del químico experto en textiles Raymond Rogers, quien trabajaba en el prestigioso Laboratorio Nacional de Los Álamos donde se diseñó la bomba atómica, revelaron algo aún más perjudicial y completamente destructivo para los resultados de 1988. Rogers realizó un análisis químico microscópico extremadamente detallado de fibras tomadas de diferentes partes del lienzo, incluidas fibras del área exacta donde se había cortado la muestra de 1988, y descubrió algo asombroso que los científicos de 1988 completamente habían pasado por alto. Esa esquina específica había sido expertamente reparada y remendada durante la Edad Media, tan hábil y artísticamente que la reparación fue completamente invisible a simple vista. Fue un trabajo de restauración textil magistral que engañó a todos durante siglos. La muestra tomada para datación en 1988 no era representativa de la tela original del lienzo en absoluto. Era una mezcla de lino antiguo original entretejido con material de reparación medieval.
Los científicos fecharon el parche, no el objeto original. Y con esa realización devastadora, toda la certeza aparentemente sólida de 1988 comenzó a derrumbearse como arena. Los hábiles monjes franceses que restauraron el lienzo después del dañino incendio en Chambéry en 1532 utilizaron una técnica de reparación muy sofisticada. No usaron simplemente un parche visible. En lugar de eso, reforzaron meticulosamente el borde dañado, entretejiendo nuevos hilos de algodón cuidadosamente teñidos para que el color coincidiera exactamente con el tono del lino original envejecido. Los nuevos hilos se entretejieron entre los hilos antiguos de manera tan perfecta que era imposible ver la reparación sin magnificación extrema. Años más tarde, cuando Raymond Rogers finalmente realizó el análisis químico detallado de las fibras exactas de la muestra que se cortó y se probó en 1988, hizo un descubrimiento que invalidó completamente todo el experimento de 1988. Encontró inequívocamente la presencia de fibras de algodón mezcladas con el lino. Eso solo fue una señal de alarma gigante ondeando. El cuerpo principal del lienzo de Turín no contiene algodón en absoluto. Está hecho completamente, exclusivamente de lino puro. El algodón no existía en Palestina del siglo I en tejidos funerarios. Para disfrazar y ocultar visualmente la reparación, para hacer que los hilos nuevos se mezclaran perfectamente con la tela más antigua, los restauradores medievales colorearon los hilos de algodón usando tinte de alizarina, un tinte rojo extraído de raíces de plantas, y aplicaron goma arábiga, una resina de árbol natural, como agente aglutinante para ayudar a que el tinte se adhiriera a las fibras. En otras palabras, el material que fue analizado en 1988 no era tela original en absoluto. Los laboratorios no fecharon el lienzo de Turín. Fecharon el parche de reparación medieval de algodón más siglos de suciedad, contaminación, ceras, aceites y goma arábiga acumulados. Este no fue un descuido menor. No fue un pequeño error técnico. Fue un error de muestreo masivo y fundamental. Y una violación clara del protocolo arqueológico más básico que cualquier estudiante de primer año aprendería. Fechar la sección más contaminada, más manipulada, más reparada de cualquier artefacto antiguo es equivalente a intentar determinar la edad de una estatua romana antigua analizando los chicles modernos pegados en su base, o intentar fechar las pirámides de Egipto analizando grafiti turístico moderno tallado en ellas. Reconociendo este fallo fundamental y crítico, científicos más nuevos comenzaron a buscar un método completamente diferente, un método que pudiera eludir el problema de la contaminación orgánica completamente, un método que no dependiera de carbono orgánico en absoluto. En 2022, el físico italiano Liberato De Caro, del Instituto de Cristalografía del Consejo Nacional de Investigación Italiano en Bari, aplicó un enfoque fundamentalmente nuevo, revolucionario. Un enfoque que no depende en lo más mínimo de contaminación orgánica que pueda haber sido agregada a lo largo de los siglos. La técnica se llama dispersión de rayos X de ángulo amplio, conocida por su acrónimo inglés Wax S Wide Angle, X-Ray Scattering. Y cuando los resultados se publicaron, cambió completamente el debate otra vez. Este método ingenioso se centra en el envejecimiento del propio material del lino, específicamente en cambios a la estructura molecular de la celulosa dentro de sus fibras, medido a nivel atómico usando difracción de rayos X. Con el paso del tiempo, el lino natural cambia inevitablemente de maneras predecibles y medibles. Las largas cadenas de polímeros de moléculas de celulosa que dan al lino su fuerza lentamente se rompen, se fragmentan. Su estructura cristalina, ordenada gradualmente, se degrada bajo exposición constante a radiación de fondo ambiental, variaciones de humedad y ciclos de temperatura. Este proceso de degradación actúa como un reloj interno del material, un cronómetro molecular que no puede ser falsificado o contaminado. De Caro y su equipo recolectaron muestras de fibra de diferentes partes del lienzo. Luego, compararon meticulosamente estas muestras con una colección cuidadosamente curada de tejidos de lino,
cuyas edades están firmemente, indiscutiblemente establecidas por contexto arqueológico y registros históricos. La colección de comparación incluía tejidos que abarcaban un rango temporal enorme, desde lino usado para envolver momias egipcias que datan de 3000 años antes de Cristo, pasando por textiles romanos del siglo I, hasta tejidos medievales europeos de los siglos X, XI, XII, XIII y XIV después de Cristo. Cuando los resultados finales del análisis WAX aparecieron en las pantallas, cuando se graficaron las curvas de envejecimiento molecular, los investigadores quedaron completamente sorprendidos por lo que vieron. La curva de envejecimiento de la celulosa del lienzo de Turín, su firma de degradación molecular, no se alineaba en absoluto con los tejidos medievales de los siglos XIII o XIV. No estaba ni cerca. La estructura molecular del lino era muchísimo más antigua que eso. De hecho, la estructura molecular de la celulosa del lienzo de Turín coincidía casi perfectamente, con precisión notable que estaba dentro de los márgenes de error experimental, con fragmentos de lino que habían sido recuperados de las excavaciones arqueológicas de la fortaleza de Masada en Israel. Masada es un sitio arqueológico de importancia histórica enorme. Fue el lugar del último baluarte de resistencia judía contra Roma durante la Gran Revuelta Judía. La fortaleza cayó en el año 74 después de Cristo, cuando los defensores judíos cometieron suicidio masivo en lugar de rendirse a los romanos. Y los textiles de lino, encontrados allí en contexto arqueológico sellado, encontrados con monedas datables y otros artefactos, están fechados con confianza total entre los años 50 y 74 después de Cristo. El siglo I, exactamente el periodo de tiempo de la vida de Jesucristo. Usando técnicas avanzadas de física de rayos X que no existían en 1988, que ni siquiera se habían inventado cuando se hizo la prueba de radiocarbono, los científicos modernos han empujado la edad del lienzo de Turín hacia atrás más de 1000 años completos, colocando su origen directamente en el corazón mismo de la historia bíblica, en el tiempo y lugar exactos descritos en los evangelios. En 1988, la ciencia pareció descartar el milagro categóricamente. En 2022, con herramientas más sofisticadas y mejores protocolos, el milagro fue reavivado, revivido, devuelto a la mesa de discusión. Pero aún queda una pregunta final. La pregunta más desconcertante de todas. La pregunta que mantiene despiertos a los físicos por la noche. ¿Cómo exactamente se formó la imagen? Porque aquí está el problema que nadie puede resolver. No hay pinceladas visibles ni siquiera bajo microscopios electrónicos potentes. No hay pigmentos detectables mediante espectrometría química. No hay tinta de ningún tipo conocido. La imagen existe exclusivamente en la capa superficial más externa del tejido de lino, solo aproximadamente 200 nanómetros de profundidad. Para poner eso en perspectiva, 200 nanómetros es cientos de veces más delgado que un cabello humano individual. Es aproximadamente el grosor de la pared celular de una bacteria. Si raspas suavemente la superficie con algo tan simple como tu uña, la imagen desaparece en esa área porque literalmente has removido la capa donde existe. Es increíblemente frágil y superficial. No es pintura en ningún sentido convencional del término. Es una transformación química de la propia celulosa del lino. La celulosa ha sido oxidada y deshidratada, como si hubiera sido quemada o chamuscada superficialmente, pero solo en las áreas donde aparece la imagen. Es literalmente una quemadura dejada por alguna fuente desconocida de energía. Los científicos han intentado replicar esto usando cada método concebible. Han intentado ácidos, han intentado calor directo, han intentado rayos gamma, han intentado radiación ultravioleta, han intentado láseres. Y después de décadas de experimentación, solo un método ha logrado crear algo remotamente similar. Un pulso corto extremadamente intenso de radiación ultravioleta de vacío, emitida por láseres excimer de última generación. Pero aquí está el problema imposible. Tales láseres excimer no existían en la antigüedad. No existieron hasta finales del siglo XX. Son tecnología desarrollada para fabricación de microchips e investigación de física de plasma. Y para formar una imagen completa que cubra aproximadamente 4 metros cuadrados de tela. Para crear todos los detalles
todas las gradaciones de sombreado, el cuerpo habría tenido que emitir una explosión de energía inimaginable, incomprensible. Un pulso de radiación electromagnética tan breve que duraría menos de 1.000 millonésima de segundo, pero tan intenso que sería suficiente para oxidar químicamente la celulosa del lino e imprimir permanentemente la imagen, pero no tan intenso que carbonizara o destruyera completamente la tela. Esa cantidad de energía concentrada en ese periodo de tiempo tan breve desafía cualquier explicación física conocida. En 1976, científicos trabajando con tecnología desarrollada por NASA para análisis de imágenes satelitales revelaron algo aún más increíble que nadie había notado antes. El lienzo de Turín contiene información tridimensional. No es solo una imagen plana bidimensional como una pintura o fotografía normal. Codifica datos 3D completos. Cuando procesan la imagen usando software que correlaciona intensidad de sombreado con distancia, pueden reconstruir un modelo tridimensional anatómicamente preciso del cuerpo que creó la imagen. La intensidad del sombreado en cada punto de la imagen corresponde exactamente, con precisión matemática, a la distancia que habría existido entre la superficie del cuerpo y la superficie de la tela, cuando el cuerpo estaba envuelto. Las áreas donde el cuerpo tocaba directamente la tela muestran la coloración más oscura. Las áreas donde había un pequeño espacio entre cuerpo y tela muestran coloración más clara. Las áreas donde había un espacio más grande muestran coloración aún más clara. Es como si la intensidad de la imagen fuera una función matemática perfecta de la geometría espacial. Ningún artista, antiguo o moderno, con todo el talento del mundo, podría crear esto. Para pintar una imagen que codifique información 3D perfecta, el artista tendría que calcular matemáticamente y aplicar con precisión milimétrica miles de gradaciones diferentes de pigmento basadas en geometría espacial tridimensional. Es literalmente imposible hacerlo a mano. Y aún más asombroso, aún más imposible de explicar, el análisis digital avanzado de áreas específicas de la imagen mostró algo que hizo que los numismáticos, expertos en monedas antiguas, quedaran boquiabiertos. Sobre los ojos cerrados del rostro en la imagen, análisis de contraste mejorado reveló formas circulares pequeñas. Y cuando se examinaron en detalle máximo, estas formas mostraban lo que parecían ser letras o símbolos. Después de una investigación exhaustiva comparándolas con colecciones numismáticas, los expertos identificaron estas formas como correspondiendo exactamente a lepta, pequeñas monedas de bronce de bajo valor, acuñadas específicamente por Poncio Pilato, el prefecto romano de Judea, en el año 29 después de Cristo. Era costumbre judía del período del Segundo Templo colocar pequeñas monedas sobre los ojos de los muertos para mantenerlos cerrados durante el entierro. ¿Cuál es la probabilidad de que un falsificador medieval supiera sobre esta costumbre funeraria judía específica del siglo I, cercana a cero? ¿Cuál es la probabilidad de que además conociera los detalles exactos de diseño de monedas extremadamente raras acuñadas por Poncio Pilato, específicamente en el año 29 después de Cristo, monedas que los arqueólogos no comenzaron a encontrar e identificar hasta el siglo XIX? Absolutamente cero. El lienzo también lleva polvo mineralógicamente consistente con caliza de Jerusalén. Lleva polen de plantas que florecen exclusivamente cerca de la ciudad santa solo durante la primavera. Muestra sangre con marcadores bioquímicos precisos de tortura extrema y rabdomiólisis. Los clavos perforan las muñecas, no las palmas de las manos como los artistas medievales siempre representaban la crucifixión. La posición de las muñecas es anatómicamente correcta para soportar el peso de un cuerpo colgando, y muestra conocimiento forense preciso de que los clavos estimularían el nervio mediano, causando que los pulgares se contrajeran hacia las palmas, exactamente como aparece en la imagen. Capa por capa, disciplina científica por disciplina científica, método por método, biología molecular, química analítica, física nuclear, geología, palinología, numismática, medicina forense, antropología física. Cada ciencia, independientemente, apunta al mismo lugar y al mismo tiempo. Jerusalén entre los años 30 y 33 después de Cristo. El lienzo de Turín desafía toda explicación racional convencional. No es una pintura, no es un dibujo,
no es una fotografía medieval imposible. Es una huella holográfica tridimensional de un ser humano real, un registro forense preservado de un evento específico, un testigo silencioso a un momento que literalmente cambió el curso de toda la historia humana. Devuelto a su bóveda blindada en la Catedral de Turín, guardado bajo múltiples capas de seguridad, el lienzo permanece en silencio. No habla, no responde preguntas, simplemente existe, pero los datos científicos que hemos extraído de él hablan volúmenes. Gritan verdades que no pueden ser silenciadas. La leyenda que parecía imposible, el mito que parecía demasiado fantástico para ser real, la fe que parecía ciega e irracional. Todas estas cosas están ahora respaldadas, apoyadas, confirmadas por evidencia científica, medible, repetible, verificable. Quizás algún día, en el futuro, cuando nuestra física sea más avanzada, finalmente entenderemos la naturaleza exacta del destello de energía que dejó esta huella imposible en lino antiguo. Hasta entonces, el lienzo permanece como un desafío, permanece como el quinto evangelio. Un testigo elocuente, silencioso pero innegable, de un evento que transformó el mundo. Y aquí nos deja con una pregunta final para reflexionar. ¿Crees que la ciencia algún día podrá explicar completamente lo que llamamos un milagro? ¿O existen puertas en el universo que están destinadas a permanecer abiertas no a la razón sino al corazón humano?